Una tabla de Excel es una tabla de datos a la que se ha dado un formato especial para que tenga determinadas características y comportamientos que van a resultar ciertamente ventajosos para el usuario. Para que estas ventajas puedan ser efectivas, debemos previamente asegurarnos de que algunas de las configuraciones de nuestra hoja de cálculo están activadas. En el archivo base podemos ver la explicación aquí, pero también lo vamos a hacer en tiempo real para ver el proceso. Tenemos que ir a la ficha Archivo y después a Opciones. En el cuadro de diálogo seleccionamos a la izquierda Revisión y después a la derecha Opciones de autocorrección. Tenemos que asegurarnos de que la ficha o pestaña Autoformato mientras se escribe está activa y todas las casillas de verificación que vemos deben estar activas. Aceptamos y ya podemos comenzar con el trabajo de tablas de Excel. Para crear una tabla de Excel como la que tenemos aquí a la derecha, tenemos que situarnos en cualquier celda de un rango de datos y después, desde la ficha Inicio, desplegar el comando Dar formato como tabla. Obtenemos una galería en la que podemos elegir el estilo que más nos guste. Por ejemplo, podría ser este. Con esto acabamos de darnos cuenta de la primera de las ventajas que obtenemos dando un formato de tabla de Excel, es decir, el autoformato rápido. También, si estamos situados en cualquier celda de nuestra tabla, desde la ficha Diseño, podemos fácilmente agregar una fila de totales. Al hacer clic, si miramos en la parte inferior de la tabla, vemos como ahora tenemos una celda con un total. Este total está formado con una función llamada subtotales. De tal forma que aunque se filtrara esta tabla, por ejemplo, así, el total que aparece en esta celda sería el real. Debemos recordar que si esto lo hubiéramos hecho con una función suma, el total no sería la realidad de lo que estamos viendo en este rango de celdas. Quitamos el filtro y vamos a comentar la siguiente de las ventajas. Esta no es otra que la autoexpansión de columnas y autorrellenado. Si nos situamos en la siguiente celda del encabezado de la última columna y escribimos la palabra comisión, vemos que automáticamente se ha expandido el rango de la tabla. Ahora esta columna tiene el mismo formato que el resto de la tabla y ha heredado todas sus ventajas. Nos situamos ahora en la primera celda y vamos a escribir una fórmula. Es igual a esta celda multiplicado por 0,05, es decir, vamos a obtener el 5% de la venta. Al hacer clic, vemos como la fórmula se ha autoexpandido o se ha autorrellenado al resto de celdas. Y ahora vamos a conocer algunas ventajas más. Al igual que las columnas se autoexpanden, también lo hacen las filas. Si estamos escribiendo en la última celda de la última columna, al presionar la tecla Tab, vemos como automáticamente se expande el rango, se heredan las fórmulas y la tabla ahora tiene una fila más. Podríamos escribir aquí y comprobarlo. Otra de las ventajas que debemos conocer es la selección rápida que es posible hacer en este tipo de formatos. Si acercamos el cursor a la parte superior de un encabezado, veremos que se convierte en una flecha negra. Al hacer clic, toda la columna queda seleccionada, pero quedan seleccionados los datos. Si ahora, en esta situación, volvemos a hacer otro clic, ahora ya se incluye el encabezado y también la posible fila de totales que pudiera haber. Si queremos seleccionar toda una fila de la tabla, podemos hacer clic también en el borde izquierdo de la fila de tabla correspondiente. Y si deseamos hacer una selección de toda la tabla, podemos acercar el cursor a la parte superior izquierda y hacer un clic.
Si queremos que los encabezados estén incluidos, volvemos a hacer un clic más. Y ahora vamos a ver la inmovilización inteligente de títulos. Antes que nada, tenemos que movilizar los paneles que pudiéramos tener inmovilizados. Ahora sí, volvemos a nuestra tabla y podemos comprobar que si tenemos cualquier celda seleccionada, al hacer scroll con el ratón, cuando la tabla empieza a desaparecer, en la fila de títulos aparecen los encabezados que tiene esta tabla. Y ya otras ventajas que podríamos tener son el movimiento de columnas inteligente, que consiste en poder mover una columna a la posición que queramos, tan solo arrastrándola. Las fórmulas que hay en esos rangos se actualizan automáticamente. Además, otra ventaja es que estando sobre una celda de esta tabla, si vamos a Archivo, Imprimir, Excel reconoce la tabla como un objeto relevante susceptible de imprimir. Por ejemplo, aquí tenemos imprimir la tabla seleccionada.